¿Para qué vinimos a este mundo? ¿Por qué fuimos creados? ¿Quiénes somos realmente? Creo que ha sido una de las preguntas más importantes que se ha hecho el hombre desde el principio de los tiempos. Yo personalmente no encuentro una respuesta concreta ni en los ateos, ni en los cristianos, ni en los judíos, ni en los musulmanes, ni en los budistas, ni en nada. Todas las respuestas me parecían incompletas. Por ejemplo, según los ateos, decir que no hay ningún propósito y que es el resultado de la casualidad va en contra de mi experiencia concreta sobre la casualidad. Yo no creo que exista tal cosa como la casualidad. Y en el resto de todas las demás religiones siempre se centran en que estamos aquí para servir y amar a Dios de alguna forma y con algunos preceptos. Pero esa no es mi pregunta, eso no responde a mi pregunta. No es qué debemos hacer, es por qué estamos aquí. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Qué es lo que hacemos realmente aquí? Luego entonces encontré este libro, Conversaciones con Dios. Y ahí sí hay una respuesta clara, contundente y lógica, sobre todo lógica. Una respuesta que a mi punto de vista merece ser contada. Y creo que además te puede ayudar en este momento en que la humanidad está atravesando esto para tener más claridad de por qué está sucediendo todo esto. Para los que no han escuchado mis videos anteriores, les pongo en contexto brevemente. Neale Donald Walsch, el autor del libro, está teniendo un momento de rabia e ira contra Dios por su vida personal y le escribe una carta de recriminación que termina volviéndose una conversación en la cual su mano es impulsada a escribir las respuestas de Dios. Sí, yo sé, no es fácil de creer, yo tampoco lo tomé con mucha seriedad al principio, pero cuando te lees los 4 libros y empiezas a conectar todo con todo, solo puedes tener 2 posibles conclusiones. O bien Neale es un genio como pocos ha parido la raza humana, o estaba verdaderamente teniendo una conversación con Dios. De cualquier forma, es importante leerse el libro y escuchar lo que ahí dice. Después de contarles lo que el libro menciona, les voy a explicar también el método que yo personalmente he aplicado para comprobar que es verdad. Ok, entonces la historia es la siguiente. De todas maneras les recomiendo leerse el libro completo, pero aquí va mi resumen, ¿ok? En un principio, lo que es todo lo que había, y no había nada más. Pero todo lo que es no podía conocerse a sí mismo, porque todo lo que es todo lo que había, y no había nada más. Y así, todo lo que es no era, pues en ausencia de algo más, todo lo que es no es. Suena como un trabalengua, ok, soy consciente de ello. Ahora voy a explicarlo. El gran yo soy, o todo lo que es, al que millones llamamos Dios, existía desde el principio del principio. Pero lo único que existía era él o ella, tenemos por qué asumir que es masculino, y este hermoso ser. Él sabía que él era magnífico, sabía que era todo amor, pero como un concepto, no como una experiencia, porque no había nada más que él, no había ningún punto de vista para comparar su grandiosidad. No había un punto fuera de sí mismo que pudiera mirarlo y apreciar su majestuosidad. Cuando piensas en Dios, normalmente piensas en una persona, en un ser con barba o sin barba, como sea que te lo imagines. Y ese ser ocupa un espacio donde está. Y el resto del espacio no es Él, ¿verdad? Es lo que lo rodea. Pues olvida eso, ¿verdad? Lo que te estoy diciendo es que no había ningún espacio que existiera.
No había nada que no fuera Él. De hecho, aún en estricto sentido, aún no lo hay. Ni lo habrá. Pero antes no había ni siquiera la ilusión de que había espacio además de Él. No había nada diferente a Dios. Ahora piensa esto un momento. ¿Cómo sabes qué es el calor si no existiera el frío? ¿Cómo sabes qué es lo grande si no existe lo pequeño? ¿Cómo sabes qué es el amor si no existe lo que no es amor? Para poder experimentar necesitamos el contraste, el polo opuesto. Por eso es que sin poder experimentarse todo lo que es, no es. Entonces, esta magnificencia que ocupaba todo y era todo, se dio cuenta que para poder experimentarse tenía que usar un punto de referencia dentro de sí mismo, pues no existía afuera, no existía nada más. Así que así fue como llegó a la conclusión de que si se dividía a sí mismo en partes, cada parte, siendo menos que el todo, podía voltear y ver el resto de sí misma y experimentar su magnificencia. Esta división en diferentes partes, por supuesto, no significaba que el todo ya no existiera. El todo seguía siendo el todo. Solo que estaba dividido en diferentes puntos de vista, en diferentes conciencias. Esta división creó el aquí y el allá, y el espacio entre el aquí y el allá. Fue así como se creó la relatividad, como se creó el universo, los planetas, los soles, las estrellas, todo lo que ustedes están viendo. Literalmente, la unidad explotó en millones de partes, ¿verdad? Y asimismo se creó el tiempo. Es decir, la percepción que nos permite desplazarnos de aquí hacia allá, recorriendo un espacio entre ambos puntos. Es decir, una expansión que permitió el vacío también. Pero eso hablaremos en otro video. Vamos a centrarnos en por qué estamos aquí. ¿Ok? Bueno, pero no solo lo físico fue parte de esa división de ese gran ser, que ojo, seguía existiendo y todo era Él. No hay ningún punto exterior a Él. Es solo que ahora desde su interior se ha expandido en millones y millones de divisiones, ¿verdad? Entonces, se creó también lo invisible y lo metafísico. Dios dividió su espíritu en muchos espíritus, que somos nosotros. Somos hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza. Como tales, tenemos las mismas propiedades que Dios. Y por lo tanto, tenemos la capacidad de crear, de la que ya he hablado en videos anteriores. Pero tenemos el mismo poder que Dios, solo que a una menor escala. Pero ojo, seguimos contenidos en Dios. Así como cada una de las células de tu cuerpo son individuales, cada átomo en ti es individual y diferente, pero todos están dentro de ti. Así es nuestra relación con Dios. Estamos contenidos y todo está contenido en Él. Entonces tenemos a Dios que se dividió en su interior en diferentes partes para que ellas pudieran experimentar a Dios, que es lo mismo que decir experimentar el amor. Pero lo que ahora es relativo requiere de un opuesto, como hablamos del frío y del calor, ¿verdad? Requiere un opuesto para poder experimentarse. Y el opuesto del amor es el miedo. Así que el miedo es lo que nos permite experimentar el amor. En ese momento en que el miedo se crea como parte de la relatividad, es lo que en la mitología se conoce como la caída del jardín del Edén, como la manzana, la serpiente, lo que sea, como quieran llamarlo, ¿verdad?
Es lo que nos permite pasar del amor absoluto a la dualidad amor-miedo, o más conocido como el bien y el mal, ¿verdad? Entonces tenemos a Dios que se ha dividido en partes para que estas partes puedan experimentarlo y experimentarse unas con relación a las otras. Y ellas puedan experimentar qué es el amor, porque existe lo que no es el amor, es decir, el miedo. Un ejemplo para tratar de verlo más claro. Imagínate que tenemos una madre y un hijo, ¿verdad? Estos dos seres se aman de forma conceptual, ¿verdad? Y el amor entre ellos es total. Pero ¿cómo saben que se aman si no hay ningún acto de amor con el que se puedan expresar? Pero agrégale a esa ecuación el miedo. Coloca entre ambos una fiera salvaje, el hambre, un tercero que quiere separarlos. Ante este nuevo elemento, la acción de la madre luchando contra su propio miedo para conservar a su hijo le permite experimentar el amor que siente por él. El protegerlo contra todo le permite expresar el amor. Otro ejemplo. ¿Cómo puedo saber qué es compasión si no tengo a nadie con quien expresarla? Pero para saber qué es compasión, no solamente necesito a alguien con quien expresarla, sino necesito haber experimentado su contrario, el egoísmo y el juzgamiento hacia los otros. Para saber que fui más grande en un momento dado que ese sentimiento de egoísmo y juzgamiento, ¿verdad? Solo habiendo experimentado un grado de egoísmo, puedo experimentar que vencí el miedo y fui generoso. Por ejemplo, ahora mismo en la situación que estamos viviendo, no sé si voy a tener suficiente comida y dinero. Miedo, ¿verdad? Experimentando ese miedo es como puedo experimentarme el, a pesar de él, encontrar el amor y ser generoso con los demás. Así es, en esa dualidad es que encuentro quién soy. Soy Dios expresando amor, expresando el amor que es Dios. Solo habiendo experimentado, por ejemplo, la ira y la venganza, es que puedo comprender que puedo ser más grande que ellas y experimentar el perdón. Somos entonces lo mismo que Dios. Somos millones y millones de individualizaciones de Dios. Compartimos el mismo propósito que Él, es decir, experimentarse como lo que somos, experimentarse como Dios. Experimentar lo magníficos que somos hasta nuestra mayor plenitud y crear nuestra realidad. Pero volvemos al mismo problema. Para poder experimentar que yo soy Dios, tengo que crearme como tal, porque Dios es creador. Y para crearme como Dios, tengo que partir primero de experimentar no ser Dios. Yo no me puedo crear como Dios si ya yo sé que soy Dios, ¿verdad? Necesito necesariamente experimentar no ser Dios, pero Dios no puede dejar de ser Dios. Porque recuerda, es lo único que hay, solo existe Dios. ¿Cómo hace? ¿Cuál fue la solución que encontró? Pues la solución es olvidar momentánea y voluntariamente quiénes somos, ¿verdad? Así fue como cada uno de nosotros olvidó que somos Dios para que en el proceso de recrearnos a nosotros mismos en este mundo relativo descubramos quiénes somos realmente. Si no hubieras perdido la memoria, sabrías que eres Dios y entonces no podrías experimentar qué significa ser Dios. Estás aquí en este mundo dual, que es una ilusión creada para experimentar. Es como si entraras a un videojuego de realidad virtual, pero con amnesia. Te despertaste ahí, ¿verdad? Y en el juego todo se ve tan real, se siente tan real que te da miedo morir en el juego. Pero no te vas a morir de verdad porque es un juego. Tú sigues estando vivo y vivirás para siempre. El propósito del videojuego es que vayas avanzando de niveles, ¿verdad?
superando el miedo y persiguiendo el amor, ¿verdad? Y en la medida en que vas encontrando el amor, vas descubriendo que tú eres el creador del juego y de las reglas del juego, y eres también el jugador del juego. Esa es la razón por la que estamos aquí, individual y colectivamente. Y estamos aquí y hay una parte que sí recuerda qué hacemos aquí y por qué estamos aquí. Es la parte que normalmente llamamos con el nombre de alma. Nuestra alma, la de todos, sí se acuerda cómo fue el juego y qué es lo que estamos haciendo aquí y quiénes somos realmente. El cuerpo y la mente, las otras dos partes que nos componen, han olvidado completamente quiénes somos. Claro que sigue existiendo Dios, pero es simplemente la suma de todas las conciencias de todo lo que existe, la conciencia universal mayor, o como lo llamó Jesús, el Padre. Y siempre está ahí para guiarte hacia tu propósito, pues tú eres una parte de Él, dividida de forma ilusoria para poder experimentarte. Y Él siempre está contigo, con todos, sin exclusión. Pues esta teoría, como pueden ver, tiene lógica y responde para qué estamos aquí, por qué llegamos aquí y también quiénes somos. Sé que hay muchas más preguntas, pero las responderé en otros videos o lo pueden leer ustedes directamente del libro. Ahora, ¿cómo comprobar que la teoría es verdadera? El método científico requiere comprobar la hipótesis mediante observación, preguntas y experimentación para tener suficientes datos como para sostener que la hipótesis es cierta. Lo que te propongo en este caso es no centrarte en la hipótesis, sino en las consecuencias de la hipótesis. ¿Y cuáles son las consecuencias de esta teoría? Pues son el balance y la armonía perfectas. Por ejemplo, que todos somos uno solo al final, siendo físicamente uno solo. Todo lo que hacemos al otro, nos lo hacemos a nosotros mismos. No existen excluidos. Cualquier persona de cualquier religión, cultura, edad, orientación sexual o condición es un igual. Tiene sentido así las principales bases del cristianismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. El reino de Dios está dentro de vosotros. El Padre y yo somos uno. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. El reino de los cielos está dentro de vosotros. Ama a tu enemigo como a ti mismo. Claro que todas tienen sentido, porque solo hay uno de nosotros. Solo hay un gran ser que se ha dividido. Y cada uno de nosotros somos solo partes de Él mismo, ilusoriamente mirando a puntos de vista diferentes. Si supieras que todas las personas son Dios y que tú eres Dios y que solo existe un ser, si de verdad lo creyeras, ¿cómo podrías dañar a otro? Al ser dioses en un embrión, tratando de descubrirse, todos los milagros también tienen explicación. Son en realidad la regla que debería reinar. Somos capaces de crear nuestra realidad, pues somos creadores, tenemos esa capacidad. Así que cuando quieras pensar en la idea que normalmente la gente dice, puedes cambiar todo, todo es posible. Entiende que todo es posible porque tú eres Dios. Tú eres Dios tratando de entender que eres Dios. Entonces, ¿cómo vas a ver algo imposible para ti si tú eres el creador? Solo tienes que confiar en lo que te han dicho, en lo que esa conciencia universal te ha tratado de decir miles de veces por todas las religiones, por todos los mensajes. Confía, no tengas miedo, hazlo. Tú puedes, si lo crees, lo puedes, porque tú eres Dios. Ahora, ¿cómo podría yo
no perdonar a alguien si soy en realidad la misma persona actuando en diferentes roles? Volvemos al mismo principio. Y si nos queremos adentrar en otras teorías que hablaremos del espacio-tiempo después, te das cuenta que ambos tienen razón, tanto los creacionistas como los evolucionistas al mismo tiempo. Hace que todo el rompecabezas encuentre la forma de acomodarse. El punto es que si en el mundo todas las personas comprendieran esta verdad de manera profunda, si vivieran esta verdad, si pudieran ver en los ojos de otro, de cada ser humano, a Dios, y vieran a Dios en sus propios ojos, entenderíamos perfectamente cuando dicen: lo que hicieron con el más pequeño de mis hermanos lo hicieron conmigo mismo. Gracias.